Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con el libro de Ricardo Iorio, El perro cristiano por Ariel Torres. La espada, la pluma y su palabra. Capítulo 11. Cuando me agarran los ataques, me pongo a hablar de cosas terribles, pero mi espíritu está tranquilo porque yo tengo mi verdad. Ricardo Iorio 2006. Arriba de los micros, en medio de las giras, en una casa prestada en Munro, en la casa de Tano Marcello, o en la sala de ensayos de Ramos Mejía ubicada en la calle Pisurno, rodeados de un cambalache de objetos, plantas, fierros, muebles viejos y amigos. Cualquier lugar servía para componer nuevos temas. Así asomó a fondo blanco en la historia de Ricardo Diorio y de Almafuerte, mientras su anterior compañía discográfica, DBN, se despachaba paralelamente con un compilado de rarezas titulado Profeta en su tierra. Para Iorio no hubo muchas diferencias entre ese y otros discos del trío, excepto quizás por el hecho de que no incluyó ningún tema de los que habían hecho para Hermética o B8. En un principio íbamos a titularlo La marca de Caín, recuerda Ricardo. Incluso teníamos la tapa hecha. Iba a tener 3 cruces invertidas, una roja, una blanca y una negra, que son los colores del más fuerte. Yo la dibujé, pero un día nos pusimos a conversar los tres y dijimos, ¿qué le vamos a poner cruces? No queríamos relacionarnos con ningún signo, ni con nada de eso del fin de siglo, y entonces decidimos ponerla en color blanco. Tampoco queríamos caer en el eslogan de Almafuerte 2000, o antes del 2000, o antes del fin de siglo. Estábamos muy apurados para que el disco saliera antes del año 2000. El reinado de Menem acababa el 10 de diciembre de 1999 y se daba por concluido así una década terrible para el país. Comenzaban a sentirse la recesión y el ajuste. Se disparaban el déficit y el endeudamiento, y crecía el índice de desempleo. Los desocupados cortaban las rutas, aparecían los primeros piqueteros, la carpa blanca que levantaron los docentes en la plaza frente al edificio del Congreso Nacional, y era un símbolo de la resistencia. Algunos años antes de todo aquello habían comenzado las privatizaciones, las acusaciones de corrupción, luego se sumaron el desvío de armas a Ecuador, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y la explosión de la fábrica de Río Tercero, todo en una misma década desastrosa. ¿En qué estaba la música entre tanto? La recta final de los 90, un momento en el que el rock argentino subió en los rankings para catalizar la bronca de la gente ante la devastación provocada por el gobierno menemista. La Renga, Versuit Vergarabat, Los Piojos y Ataque 77, entre otros grupos nacionales, empezaron a mandar la parada. Se viene el estallido, cantaba el público. Iorio jamás encabezó las liquidaciones de SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, la institución que registra el volumen de venta de discos, actuaciones en vivo, ejecución y difusión de las composiciones. No lo hizo con B8 en los 80, ni con Hermética a comienzos de los 90, y tampoco con Almafuerte de cara al 2000. No obstante, su mensaje seguía siendo tan popular como 15 años atrás, y sus letras eran, como siempre, realistas hasta lo grotesco. ¿Cuánto hace que estoy con lo del indigenismo y los excombatientes y a nadie le importa? Disparaba desde el suplemento Sí de Clarín en octubre del año 1998. Resignado de todos modos, a Iorio le bastaba con ser el vocero oficial de los metaleros pobres y con ser ganador en su palo, que el resto de los grupos hicieran la suya en lo suyo. En el metal mando yo, se jactaba. Ricardo Iorio es así cuando habla. Si un pensamiento lo asalta, él lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Y lo dice, implacable. Es así ahora y fue así siempre, arrebatado y frontal. Cuando se desboca asusta. Él mismo lo admite sin rodeos, aunque en los últimos años tomó conciencia, al menos, de que se abría la boca demasiado rápido. A veces digo cosas que no tendría que decir, reconoce.
pero lo cierto es que quizá un minuto después elija otra víctima, al azar, para masacrarla verbalmente. En A Fondo Blanco, el disco más tradicional de la carrera artística de Ricardo Iorio, se repitieron algunas caras y también algunos lugares. El estudio donde se grabó el álbum fue del Abasto al Pasto, entre agosto y septiembre de 1999, con Álvaro Villagra en los controles y Ricardo Mollo en la producción. Hasta ahí, ninguna novedad, ni siquiera en las letras que continuaron siendo tan poderosas como siempre. Soy metalero por propia elección. No me rompa las bolas, oficial. A Fondo Blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. Vamos muchachos, una vez más. Cantemos todos, así escuchan bien los trajeaditos que venden perdón, los tropicales y los cyberstones, y los descolocaditos de la revolución. A esta altura de su vida, los dimes y diretes sobre las declaraciones de Ricardo y sus extravagancias eran el pan de cada día para la gente que lo odiaba. El músico procura no hacer caso a la gente que intenta denigrarlo, pero la verdad es que algunas declaraciones que hizo en ese momento parecían ser justo lo que la prensa quería oírle decir. Por ejemplo, una vez un periodista de Madhouse tuvo la idea de preguntarle a Iorio si acaso era consciente de lo que transmitían sus letras. Ricardo le señaló con indignación: «Tengo el paladar seco y hace 17 años que no duermo». Pero no creo que eso sea lo que tengo que transmitir. Y escribo. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que una letra tiene que ir en un disco? Cuando me hace llorar. Por eso aparece que mis canciones son de bronca, pero una vez Flavio me dijo que estaba equivocado, que eran de amor. Precisamente, una historia interesante de amor de A Fondo Blanco es la que encierra la canción Si me estás buscando, dedicada al hogar de niños Jesús de Nazaret, del cual Giorgio se considera un padrino simbólico. Un buen día, cómodo en su casa, Ricardo se enteró por un programa de televisión de las carencias que sufría ese hogar de niños y no dudó. Fue hasta el lugar llevando consigo donaciones y fue muy bien recibido. Nosotros siempre mandamos cosas a los wichis, pero no puede ser que los chicos de mi provincia estén abandonados. Por eso les hice esa canción que dice: si me estás buscando, me encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión. Quisiera que la gente se acerque al hogar con un par de medias o con algo para ayudar. Está ubicado camino a Luján, antes de llegar a la reja. Me van a encontrar ahí, pero no personalmente, sino a través de los chicos que les van a hablar de mí, explicaba en ese momento. Iorio empezó a venir con Ana e incluso alguna vez vino una de sus hijas, revela Sergio Vitale, responsable junto a su esposa Isabel del hogar que hoy en día alberga a 40 chicos derivados de diferentes juzgados de la provincia de Buenos Aires. Se quedó muy enganchado conmigo y con mi señora y con los chicos también, claro. Él venía y charlábamos, me contaba de sus atorranteadas y yo lo retaba. Un día apareció con la camioneta marrón que él tenía, me dijo: «Vení, loco», y me hizo escuchar una canción. Era la canción nuestra. Yo no soy amante del rock, pero cuando la escuché se me cayeron las lágrimas. Marcelo Caputo también lloró el día que escuchó por primera vez la canción Si me estás buscando, cuando el grupo recién terminaba de grabarla en el estudio del Abasto al Pasto. Entonces Ricardo Iorio lo fue a buscar preocupado. «Gordo, ¿por qué te pones así?», le preguntó al manager. «Por lo que vos escribiste. ¿Es verdad, Ricardo?». Cuando se le pregunta por aquel momento, Marcelo Caputo afirma: «Esa canción me pegó porque el tipo compuso una letra donde describía perfectamente cómo se transformaba ese hogar de niños cuando él llegaba. No es mentira lo que canta en esa letra, yo lo viví. Él iba con su camioneta y los pibes se volvían locos. «Ricardo, Ricardo», le gritaban. El chabón no le llevaba bolsas con carne, no. Le llevaba caramelos, Coca-Cola, alfajores. Ricardo hacía ese tipo de cosas y se sentía bien. Por eso la canción me mata, porque su letra no es un cuento.
Los impulsos de Diorio de ser generoso y de ayudar a los demás aparentemente no proceden de un precepto moral marcado por ninguna religión ni de un orden o una educación impuesta, sino que salen de una sensibilidad personal hacia los problemas ajenos y hacia la amistad, tal como lo dice Sergio Vitale. A pesar de sus delirios, Diorio tiene un corazón de oro. Si pudiera, él ayudaría a todo el mundo, opina e inmediatamente agrega. Tiene muy buenos sentimientos y un corazón muy grande, por eso la gente lo sigue. Todas las personas que se acercaron hasta nuestro hogar y lo vieron acá saben que es muy buen tipo. Es un pan de oro. Yo creo que si pudiera, Ricardo hasta una fundación haría. A él le encantan los chicos y provocaba un entusiasmo muy lindo cada vez que venía. Una vuelta vino con el grupo a tocar. Ahora, hace tiempo que no viene porque el hogar le trae muchos recuerdos de su esposa y eso le pone mal. Rápidamente Yuri recurre a su memoria para sacar a la luz otra anécdota donde terminan relacionándose sus vagabundeos por las rutas argentinas y el hogar de niños. Una vez traje una cabra de Tucumán y como vine paseando tardé como una semana en regresar a casa. Y la cabra se acostumbró al tapizado de la camioneta. Entonces en casa se subía todo lo que tenía tapizado y lo rompía. Un día, mientras hablaba con Larralde por teléfono, la veo y le grito: ¡Huira, carajo! Entonces Larralde me pregunta: ¿anda con los perros, mi hijo? No, es una cabra que tengo. ¿Una cabra? Le va a comer toda esa porquería. Gracias, don José, le contesté y luego se la di al orfanato. Este es el auténtico Iorio, un tipo que entrega lo que está en sus manos. Además de la cabra, en otra ocasión llevó gallinas y una chancha al orfanato, retoma Caputo. Una vez el dueño del hogar lo llamó para decirle que la chancha había tenido crías, y Ricardo se puso muy contento. ¿Qué decir entonces del día que Iorio decidió llevar a Rubén Patagonia y a todos sus músicos a conocer el lugar, en medio de una grabación? Dejamos todo, compró docenas de facturas con asaderas y todo y nos llevó al hogar a desayunar, dice el cantor chubutense. Recuerdo a los chicos abriendo las tranqueras y gritándole a Iorio: «Tío, tío, nos viniste a visitar». Fue un momento muy emocionante. Terminamos cantando todos juntos, llorando como pibes. En nuestro hogar sentimos un cariño muy grande por Iorio, finaliza Vitale, quien cada tanto es visto junto a su esposa y algunos de los chicos del asilo en los conciertos de Almafuerte, incluso arriba de los escenarios. Hay muy buena onda con él, con Caputo y también con el público de Almafuerte, porque desde que apareció la canción nuestra en ese disco, mucha gente empezó a visitarnos trayendo colaboraciones. Gracias a Dios se enganchó gente linda, porque muchos creen que en el rock trae cualquier clase de gente y nada que ver. Muchas personas colaboran con lo que pueden. Incluso hay un grupo de motoqueros que cada tanto se da una vuelta por el hogar con donaciones. Y esa fue la idea de la canción. En cuanto a algunos detalles de la grabación de A Fondo Blanco y a la música de Almafuerte, nos cuenta Ricardo Mollo. En mi tarea como productor en ese disco tuvimos la revancha de algunas cosas que quedaron pendientes de Almafuerte y sabíamos que debíamos mejorar. Con el Tanito laburamos mucho en el sonido de las violas y en esas cosas que a mí me encantan, porque en realidad el trabajo de producción es simplemente lograr que se entienda claramente lo que intenta transmitir el músico. De la música de Almafuerte yo puedo hablar con el fundamento de alguien que escucha y ha hecho escuchar sus discos a otras personas. Para mí, todo lo que pasa en el disco de Almafuerte tiene una gran carga de sinceridad y mucha pasión. Por un lado está el Tano, con su manera de tocar la guitarra y de componer, y por el otro está Ricardo. Salvando las distancias de los estilos musicales, ellos son una dupla como eran Lennon y McCartney. Orientados por el trabajo del ex guitarrista de Sumo, todos los temas de Yori Marcello que fueron a parar a Fondo Blanco transmitieron ese punto de vista de sé lo que debo hacer o no seas nada, que Iorio llevó como estandarte y que ha despertado tantas expresiones de apoyo como airadas críticas.
en los más diversos sectores del ambiente musical. En ese disco, el grupo incluyó temas que muestran una mayor apertura mental como homenaje. Rancho plantado junto al camino que va hacia el río curviando. Pasión de Santos, un gaucho vivo, y me arrimé a saludarlo. Mucha riqueza adquirí al conocerle, graves decires de aguda intuición. ¿Cómo no cantar a la honra de un jinete, exponente vivo de la tradición, eslabón perdido? Homenaje fue un auténtico reconocimiento de Ricardo a su viejo amigo el gaucho Augusto Romero. Le podía haber escrito una letra a Nelson Mandela o a Bob Marley, dice Marcelo Caputo, pero no. Le hizo un homenaje a un eslabón perdido, a un payador que vive en Gualeguaychú. Ricardo aprende de lo que le cuenta un gaucho. A él no le hace falta ir a ver un gurú africano. Si en la Argentina yo tengo un gaucho que agarra un puñado de tierra y sabe si se acerca un temporal, suele decir. Fue en uno de mis tantos viajes ruteros que lo conocí, dice Iorio de don Augusto Romero, un personaje que le dedicó varios poemas a él y a su familia. Después de vivir mucho tiempo en Coronel Suárez, me enteré que él era de esos pagos, más precisamente de Jacinto Arauz, y que allí tuvo un amor. No sé si es un sueño o qué, pero tengo la intención de llevarlo a vivir otra vez a esa zona, para que pueda volver a visitar sus personas queridas, porque muchas veces las personas como don Augusto están limitadas por lo material y por esos impedimentos no pueden concretar sus sueños, que son cosas elementales. Por eso le dediqué esa canción. Yo creo que a todo lo que le he tenido afecto le he dejado una canción. La disciplina de la banda era por entonces imbatible. Shows, ensayos, prensa, difusión y más shows en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, en el interior y en todos lados. Sin embargo, aquí llegamos a uno de los periodos más difíciles en la vida profesional de Ricardo. En marzo de 2000, la edición argentina número 24 de Rolling Stone le publicó una entrevista que levantó una verdadera tormenta de controversias y terminó en una denuncia judicial en su contra. En un párrafo del reportaje que ocupó 6 páginas de un número con varias notas relacionadas con el nazismo, Iorio se expresó sobre la comunidad judía en la Argentina y dijo cosas como la siguiente. Yo creo que debe haber pocas personas que no sean judías que sepan tanto del judaísmo como yo. Y si hay algo que yo valorizo de mi nación es el libre culto. El libre culto hace bien al orden social. Lo que pasa es que nos falta tiempo de desarrollo. Somos una sociedad que se independizó de España hace apenas 200 años. Pero para nada estoy en contra de nadie. Estoy a favor de todos, que prefiero a los pecadores antes que a los santos, sí, pero es bueno que haya diversidad religiosa, y enseguida remarcó una frase de esa respuesta. Y allí lo que encendió fue la mecha. Eso sí, si vos no sos judío, no me vengas a cantar el Hava Nagila en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno de la concha de tu madre, ¿me entendés? Cada lechón en su teta es el otro modo de mamar. Lo que no me gusta es que a mi país traigan guerras intestinas de otros lares. Y eso se evita siendo argentino. Ojalá los políticos se dieran cuenta. A no pocas personas les cayeron bastante mal estas declaraciones y en las semanas posteriores a la publicación de la entrevista, Iorio tuvo que enfrentar el repudio de varios representantes de la comunidad judía argentina, e incluso una denuncia judicial presentada por Víctor Ramos, entonces presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, por presunta violación a la ley antidiscriminatoria 23.592. Estas declaraciones también hicieron merecedor a Iorio de una fama poco envidiable en algunos medios que nunca habían posado su mirada sobre el rock ni sobre el metal nacional de Almafuerte y mucho menos en su polémica figura. En el programa televisivo Memoria de Chiche Heiblum, por ejemplo, lo compararon con Georg Haider, el político austríaco de ultraderecha.
La denuncia de Ramos se hizo extensiva a la editora responsable de la publicación plurirrevista Sociedad Anónima y el entonces director editorial de Rolling Stone, Víctor Hugo Gita, quien, en la columna editorial de ese número, relacionaba a Iorio directamente con los fantasmas del nazismo y que luego anunciaba allí mismo: este ejemplar incluye, además, una extensa entrevista al músico Ricardo Iorio. Algunos pasajes de ese texto producen casi tanto escozor como los dichos del comandante Decker. Dichos como este, por ejemplo: si vos no sos judío, no me vengas a cantar el himno. El pasaje que sirve de fondo a estos hechos viene provocando enorme preocupación, cuando no náusea, en las comunidades libres del mundo. Yo me enteré del asunto por una llamada del diario Clarín, afirma Iorio. ¿Qué tiene usted para decir sobre la demanda del INADI?, me preguntaron. Y yo dije: lo ignoro. Después entendí que el encargado del INADI en ese momento venía de la presidencia de Menem y que estaba tratando de hacer alguna movida como para demostrar que todavía estaba en actividad. Consultado al respecto para esta biografía, el periodista Frank Blumetti opina: me pareció un golpe bajo de parte de Rolling Stone, ir a buscarlo a Ricardo y tratar de enardecerlo un poco para que dijera algo polémico y después ponerlo al frente, como diciendo: hemos hecho una gran investigación periodística y desenmascaramos a un villano. En realidad, lo llevaron para ese lado y como yo es un tipo explosivo y de sangre caliente que no se calla nada, en un momento de la entrevista dijo lo que dijo. Rolling Stone es una revista bastante buena, pero tiene cosas realmente penosas. Uno que está en el oficio se da cuenta de que realmente no les interesa que Iorio sea un antisemita. Lo que les interesa es que diga algo polémico para poder vender más ejemplares. Así son las reglas del juego. De repente dijeron: de este granito de arena vamos a hacer una montaña y con esto probablemente vamos a vender. Sobre la verborragia de Iorio dice el periodista: Ricardo a veces dice cosas llevado por el entusiasmo, que realmente se las podría guardar o podría ser más diplomático. A veces habla de más, pero si no fuera de esa manera no sería Ricardo Iorio. El tipo es como es, e incluso hasta en virtudes y defectos sigue siendo muy argentino. Lo crucificaron por decir algunas cosas en Rolling Stone que yo creo que la piensan muchos argentinos o la mayoría, pero nadie las dice. No es que me parezca saludable tampoco, pero me parece que es así. Insisto, Ricardo podría ser un poco menos vehemente, o un poco más diplomático, pero si así fuera no sería Iorio. Hay que tomarlo o dejarlo, tal cual es. Según sostiene Ricardo Mollo, que estuvo muy cerca de Iorio en ese momento, dice: divididos hace varios años que no hace una nota con Rolling Stone, quizá desde el momento en que sucedió ese incidente con Ricardo. Pienso que toda esa parte de la entrevista nunca tenía que haber salido. A raíz de una conversación lo acusaron de antisemita y un montón de cosas más que realmente tuercen la verdadera historia de Iorio. Es cierto que se empantanó varias veces por las cosas que dijo, pero también creo que hay que saber interpretar a qué se refiere exactamente Ricardo cuando habla de esas cuestiones. Yo no creo que él sea un neonazi, para nada. Él trabajó mucho tiempo en los mercados y para mí tiene esa beta de comerciante tano que es de donde proviene todo ese asunto de las etnias. Yo oigo más ese condimento medio folclórico que la connotación con mala leche que le quiso dar esa revista. No compartí con Ricardo algunos comentarios que hizo en su momento y se lo dije, pero igualmente lo respeto por lo que es, un músico talentoso y una gran persona. Iorio tendrá sus historias como las tenemos todos, pero es un tipo muy generoso. Yo lo he visto en situaciones donde se mostró realmente como un tipo de buen corazón. Sin embargo, a partir del episodio con Rolling Stone, parte de la sociedad archivó la figura de Ricardo Iorio bajo el rótulo de persona peligrosa. Muchos periodistas que años antes le habían colocado la corona del heavy metal argentino comenzaron a crucificarlo y prácticamente confinaron su legado musical a la tierra del olvido. Inclusive, varios de sus colegas, personas con las que había compartido largas horas en los estudios, intentaron apartarse de la imagen del ex líder de B8 y Hermética. El músico, entre tanto, se recluyó. Encontró protección entre los suyos, en su familia, en el seno y en el entorno de Almafuerte.
y se llamó a silencio por consejo de un abogado del sello discográfico. Luego pidió disculpas públicamente a su manera y a través de los medios cuando la tormenta parecía calmarse. Fui y hablé con Víctor Ramos. Me acuerdo que le dije, hermano, no me podés hacer esto. Si yo soy un padre de familia. Incluso lo hablé con el mismo director de Rolling Stone frente a la negra Polly y Sky, que son mis amigos. A mí me agarraron de chivo expiatorio porque yo creo que ellos son personas a los que no les gusta mi personalidad y tampoco les gusta que haya más gente como yo. Los milicos no dejaron a nadie. ¿Quién puede levantar una contrapartida a este sistema que nos está destruyendo como sociedad? Un loco como yo, de ahí creo que vino todo, opina Iorio hoy. Marcelo Caputo recuerda. El hijo de Abelardo Ramos quería que Ricardo diera una conferencia de prensa en el INADI al lado suyo y que pidiera disculpas. Iorio le dijo que de ninguna manera iba a hacer eso, que si tenía que presentarse ante la justicia lo iba a hacer, pero que disculpas solo le iba a pedir a través de los medios. Ricardo se cuidó, no quiso ser el caldo gordo de Víctor Ramos, que tenía ese cargo político. Al final, el tipo terminó confesándole que sus hijos eran fanáticos de Almafuerte y de Mética, y que tenían todos sus discos. Un tiempo después, declaró Iorio para Página 12. Yo pienso en función de la música y por eso me sentía satisfecho de que podía llegar a un medio como Rolling Stone, que es tan selectivo y tan concheto para la música. Y me encuentro que el día que salgo en la revista, después de una super sesión de fotos y de 7 veces que me hicieron la nota con que en el editorial me generalizaban con el fascismo. Si yo no agarro un arma, yo agarro un instrumento. Nunca hice manifestaciones con respecto a eso, siempre hablo de otro tipo de cosas. A muchos les pega mal que uno se identifica como nacionalista. Yo considero que nacionalismo es conocer la nación, sentirse orgulloso del lugar donde uno encarnó y darse cuenta de que el objetivo de haber nacido acá es conocer, querer difundir y proteger este lugar. No agarrar una bandera o ir a poner bombas o ir a la manifestación con Eve de Bonafini o poner una remera del Che Guevara. Eso no es nacionalismo. El músico que alguna vez recitó un poema de Almafuerte para las Madres de Plaza de Mayo y puso su voz interpretando textos de detenidos desaparecidos en el disco 30.000 gritos de la pandilla del punto muerto, afirma hoy, hay cosas que uno tiene en el corazón y no tiene por qué callarlas. ¿Tergiversaron tus palabras? Sí, pero igualmente eso me dio mucha más fuerza para determinar en qué posición estoy. También me hizo más malo con respecto a eso y con respecto al respeto que merecen otros. ¿Las declaraciones publicadas fueron tal cual las expresaste? No, para nada. Si estos chicos fueron un día a hacerme la nota y después volvieron a otro día y, como siempre, cuando viene un periodista a hacerme una nota yo lo quiero complacer, en vez de darme cuenta. Es como que tal vez no fui un profesional para esas cosas. No sé, para mí fue sacado de contexto, si yo jamás fui un tipo que advierta ese tipo de cosas. Pero ese martirio que me produjeron todas las idas y venidas en el juzgado me hicieron más fuerte en el sentido de querer mostrarme como un perro cristiano. Conviene detenerse un poco en esta polémica que suscitaron las declaraciones de Ricardo Iorio y plantear una cuestión fundamental que quizá muchos han perdido de vista en este punto. ¿Es realmente condenable el hecho de que alguien quiera expresar públicamente sus pensamientos y posiciones, por más oscuras o negativas que puedan resultar en algunos? En un país donde supuestamente se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión, ¿es realmente preferible a toda costa el silencio a la sinceridad de una persona? Estos y otros interrogantes que suscita esta situación en la vida del músico son ciertamente muy complejos de responder y, en ese sentido, hay que recordar que la ética es algo muy personal y no perder de vista que los seres humanos somos indefinibles, como bien dijo una periodista argentina refiriéndose al tema. Iorio sabe mejor que nadie lo que piensa y su generación no está exenta de luces y sombras. Ninguna generación lo está. Duro y confrontador, Iorio es materia de polémica permanente y de denuncia. Hoy insiste,
Rolling Stone me complicó la carrera con lo que escribió sobre mí en su editorial, porque mis declaraciones son mías. Me complicaron porque no hacen las cosas por amor. Un día se lo dije al director de la revista cuando estuve con él y con la negra Pori. Me importa un carajo su historia. Esa revista no es el rock. ¿Por qué accediste entonces a una entrevista con ellos si no son el rock? Por lo mismo que accedí a hablar con vos. Si alguien viene a mí, ahí estoy. Yo nunca voy a andar por los pasillos golpeando una puerta para que me den un trabajo o una nota, pero si me llaman voy. ¿Considerás que los grandes medios que nunca tuvieron demasiada relación estrecha con el tipo de música que haces, hoy se acercan más a vos? No, ¿qué medios? ¿La revista Gente? En los últimos años el diario Clarín tuvo un acercamiento bastante importante a vos. Sucede que hay muchachos que ingresaron a ese diario y que les gusta el más fuerte o que mamaron la historia de B8. Entonces se van haciendo más afín a la cosa, pero no creo que nazca de los propios directivos de Clarín ir a buscar a Ricardo Iorio. Aparezco en ese diario por la iniciativa de los pibes colaboradores, nada más. Marcelo Caputo esgrime una vez más la defensa de Iorio cuando declara: a Ricardo le hicieron la cama y fueron tan cobardes que le hicieron la entrevista durante 4 o 5 días diferentes. En las 4 o 5 veces quisieron emborracharlo y lo llevaron para esos temas para que hable, porque sabían que Ricardo es un tipo que dice lo que siente. Ricardo siempre fue nacionalista y acá siempre se confunde nacionalismo con nazismo. Por querer a la bandera o la patria acá te tildan de milico, cuando él siempre estuvo en contra de los militares que lo persiguieron cuando estuvo en B8, y hay quienes piensan que porque está en contra de ciertos sectores de la izquierda es un nazi. Y no es así. Ricardo no está ni de un lado ni del otro. Finalmente, la justicia desestimó la denuncia de Ramos considerando que las declaraciones hechas por Iorio a Rolling Stone no encuadraban dentro de las previsiones de la ley antidiscriminatoria. El juez en lo federal, Gabriel Cavallo, sostuvo que no se había cometido ningún delito, lo cual, visto a la distancia, resulta lógico. No cualquier expresión, por más desagradable que parezca, puede dar lugar a un expediente penal. Así lo interpretaron también los abogados Pablo M. Yakov y Pablo Somninsky, del centro Simón Wiesenthal, en un artículo periodístico publicado en el diario La Nación tras el fallo que dictó la inocencia de Ricardo Iorio. Silenciar una opinión totalitaria era una respuesta igualmente totalitaria, sostuvieron. Debemos defender el derecho a que se opine de un modo diferente del nuestro, porque solo la pluralidad enriquece el debate de ideas. Con las disculpas públicas de Iorio el asunto quedó cerrado. Fui sobreseído del caso, así que no sé qué más hay que decir sobre eso. Mi intención no fue ofender a nadie, porque hablé desde mi pequeño punto de vista criollo, sin olvidarme de todos aquellos héroes que forjaron nuestra nación. El 6 de mayo de 2000, Almafuerte volvió a pisar el escenario del Estadio Obras para presentar los temas de su nuevo álbum y apoyar el estreno de los videos de los temas, con vida de Rutero y a voz amigo. Por ese mismo tiempo, Papo se encontraba grabando su auto-homenaje Papo and Amigos, el disco doble con el que celebró sus 30 años en el rock y en el que el Carpo se dio el lujo de invitar a numerosos músicos de la plana mayor del rock argentino. Como no podía ser de otra manera, Almafuerte, que es sinónimo del metal pesado argentino, estuvo en la selecta lista de participantes. Seguro de sus apreciaciones, Iorio cuenta que la idea inicial del autohomenaje fue suya y que surgió una noche durante una recorrida de bares que ambos compartieron. Yo le dije a Papo: vos tenés que reformar Papo Blues, porque algunas veces los músicos no están bien asesorados y bueno, en esa charla surgió la idea de grabar el disco Papo y Amigos, aunque muchos digan que la idea fue de otro. Inmediatamente supo que el disco se haría realidad y Ori eligió grabar canciones que guardaban un significado especial para él y para los suyos: El Brujo y el Tiempo y Llegar a la Paz, de Papo Blues, y Completamente Nervioso, de Aero Blues, otra banda que Iorio escuchaba cuando era muy joven. Entonces grabamos esos temas no solo porque a mí me pegaron, sino también para que los conozcan los que escuchan mi música. Yo hurgaba mucho en las disquerías para tratar de conseguir los discos de esos dos grupos, así que me siento muy orgulloso de haber grabado esas canciones con Papo.
Recuerdo que hasta llegué a sentir celos cuando supe que iba a invitar a la renga a grabar el disco. No puedo negar eso, como tampoco puedo negar que estuve celoso de que Vicentico cantara una canción con el Carpo, a pesar de que Vicentico, su señora y su hijo son amigos míos. Pero bueno, así soy un bravo. ¿Significó mucho para vos aquella grabación? Claro que sí, significó tanto como puede significar para un pibe que está en el heavy ser soporte de Almafuerte, o supongo que habrá sido igual a la alegría que sintieron grupos como Buenos Aires o Tren Loco, que me invitaron a cantar en sus discos, no porque yo sea un gran profesional, sino porque me quieren y porque dicen, si Iorio es mi amigo, ¿cómo no lo voy a invitar? Esto no es ninguna novedad. Desde hace tiempo Ricardo Iorio incursiona como invitado en discos ajenos. El primer grupo reconocido, aunque no lo era tanto en esa época, que tuvo la osadía de invitarlo a participar en un disco fue Flema, en 1997. Pero Iorio no cantó aquella vez, ni siquiera pasó por el estudio de grabación. ¿Qué hizo entonces? Dejó su participación grabada en un contestador telefónico. Me pidieron que leyera una frase del filósofo alemán Nietzsche que dice, mi alma borracha de vino es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Explica Ricardo cuando se le preguntaba sobre aquella participación. Les dije, se las voy a dejar grabada, la frase en un contestador porque nunca coincidíamos. Ellos eran muy colgados y yo re loco, así que un día me llamó el manager del grupo, dejó grabado su número y la frase. Entonces devolví el llamado y repetí la frase en un contestador. Luego ellos utilizaron eso como una introducción para el tema El último vaso de vino. Ricardo Iorio aceptó gustosa aquella invitación porque siempre sintió un gran aprecio por Ricky Espinosa, el desaparecido líder de Flema y, quizá por eso también insiste. Él no era un careta, lo conocí cuando era chico y muchas veces fue a Cemento a ver mis shows. Cuando Ricky se hizo grande me acuerdo que hice grabaron su grupo con Álvaro Brillagra, pero hicieron unos quilombos terribles en el estudio, no terminaban las canciones nunca. Para Iorio, Espinosa se destacaba del resto porque según él era un tipo muy contestatario de todos modos, cuenta. Tenía muy buena onda con él, inclusive unas semanas antes de que falleciera fue a verme a obras. Mis consejos para él siempre fueron para que se controlara un poco, pero bueno, uno es quien debe ser o no será nada. Ricardo está orgulloso de que sus colegas lo inviten a participar en sus discos y el hecho de haber tenido la apertura suficiente para relacionarse con músicos de otros géneros, especialmente en épocas del proyecto Iori Flavio, hizo que cada vez recibiera más invitaciones. En este sentido, hay un claro consenso en que Iorio trata a sus pares ajenos al rock pesado como consideración y respeto. Iorio participó como invitado de León Gieco en el disco Orozco cantando en la canción El Embudo, un homenaje a la Patagonia para el cual prestaron sus voces Mercedes Sosa, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla y Chizo de la Renga, entre otros. León nos relata, Ricardo fue uno de los primeros músicos que llamé para ese disco, y él aceptó con mucho placer y respeto. Invitar a Ricardo también me inspiró a invitar a Mercedes Sosa, porque yo dije, si puedo lograr que Iori y Mercedes Sosa canten en una misma canción, es como que estoy golpeando fuerte. Es una forma de dejar por sentado que uno no discrimina y que es tan importante lo que hace Iorio con su voz como lo que hace Mercedes. Así fue que comenzamos a grabar. Él estaba como temeroso de que sus partes no le salieran y yo le dije, mira, vos sos un reventado, así que te va a salir perfecto. Y de hecho la canción quedó registrada en la primera o en la segunda toma. Durante la grabación, agrega Gieco, sucedió lo siguiente. En un momento Iorio le tiré un bocadillo para ver lo que decía, porque yo lo vi con mucha presencia. Lo que más me gustaba de él era que decía la verdad de lo que sentía. Eso me llamó mucho la atención. Entonces le tiré un par de ondas sobre con quién iba a grabar la canción, y aceptó a casi todos. No conocía a los Caballeros de la Quema, pero aceptó a Iván Noble. También le comenté que quería grabar con Mercedes Sosa y lo aceptó en el acto. Pero, ¿qué pasó? Después le dije que sería bueno que a Mercedes la acompañe otra mujer.
¿Quién? Inquirió Ricardo. No sé, tengo que pensarlo, le respondió León, al tiempo que sugirió. Podría ser tal vez Claudio Puyó, por su forma de cantar. Ricardo se negó a su manera, no retirando su voz de la canción, sino opinando. Amigo, me parece que la señora Mercedes es la única que tiene que estar en tu canción, se animó a decirle. ¿Cómo terminó la historia? Y bueno, quedó la señora Mercedes Sosa como única cantante femenina en el embudo. Explica Gieco. La participación de Ricardo también la relacioné con el autor de la composición, que es Marcelo Verbel, un gaucho del sur, un tipo que estuvo vinculado con los indígenas, igual que Rubén Patagonia, un tipo súper respetado y un personaje que él ya conocía y que le cayó como anillo al dedo. Gieco mismo cuenta otra anécdota divertida de aquel proyecto conjunto. También compartimos un asado que fue muy gracioso porque Iorio se la pasó imitando a los gauchos gays. Hablaba con su voz varonil, pero como si fuera un gay, y a mí esas boludeces me parecían graciosas, me parecía que tenían sentido. Yo decía, ¿por qué no creer que hay gauchos homosexuales? ¿Por qué creer que todos ellos deben ser machazos? De sus múltiples colaboraciones hay varias anécdotas. En su momento Yuri recibió propuestas para cantar en un álbum de Los Visitantes, pero se abstuvo. En cambio, en otra ocasión, a través de Sadaic, lo invitaron a participar en un disco de Javier Martínez y dio el sí, pero aquel proyecto jamás vio la luz. Volviendo a la historia de Almafuerte, hay que mencionar que una vez conversando con las revistas Headbangers, Iorio declaró que tratándose de Almafuerte es difícil hablar de la formación definitiva del grupo. Es como que yo le prometa amor eterno a una mujer mientras tenga sexo y le diga te voy a amar toda la vida y dentro de 10 años se acabó. Son relaciones humanas, sostuvo en la entrevista publicada en el número 15 en mayo de 2006. Estas declaraciones hacían eco de algo sucedido 6 años atrás, cuando sorpresivamente el 23 de mayo de 2000, después de permanecer 3 años en el grupo, Walter Martínez decidió dejar Almafuerte y así le puso fin a una etapa que muchos creían duradera, aunque está claro que con Iorio en el medio, cualquier atisbo de estabilidad puede sonar a utopía. Iorio guarda hoy en día un gran respeto por el músico que lo acompañó como baterista de Almafuerte durante aquellos años. Nunca negó que su partida se debió a la inestabilidad suya y de Marcello, más aún. En una de las tantas conversaciones que sostuvo con el autor de este libro, manifestó por Martínez un gran afecto, algo que no suele ocurrir, como se sabe, con todos los músicos que han estado al lado suyo en su carrera. Entre las cualidades del baterista, Iorio le asignó un lugar especial a su buen humor y a su aguante y admitió que le debe mucho a Martínez, pues, además de un gran intérprete, dijo, eres un gran amigo y una persona con un corazón muy grande, porque el Tano y yo éramos personas que teníamos escapismos muy extremistas en ese momento, y Walter siempre se portó como un campeón con nosotros, nos supo aguantar, es una persona que no guarda resentimientos, es muy educado y además es un gran baterista. Tenía mucha onda. Cada vez que hay un concierto viene a visitarnos y una vez le dije en un camarín, en 100% lucha vos tendrías que ser Walter Martínez el heavy metal, porque es un pibe musculoso, muy sano, de familia también, muy de barrio. Siempre digo que los culpables de que se haya ido de Almafuerte fuimos nosotros dos, no él. Como ya hemos dado cuenta en otros capítulos, la faceta bromista de Riorio de ser un tipo divertido estuvo siempre presente y se mostró sobre todo en los últimos años. Riorio jamás perdió esa disposición que es como su esencia, ni siquiera ante grandes personalidades que conoce a poco o ante quienes respeta enormemente. Sin embargo, sería un grave error presentar a Iorio como dueño de un eterno buen sentido del humor, justo o injusto. En su carrera hubo varias ocasiones en que descargó broncas contra sus pares en los ensayos, durante las giras y en los conciertos. Hay consenso entre sus más allegados sobre el hecho de que en épocas de Hermética trataba a algunos de sus colegas y asistentes con cierta falta de consideración, algo que aparentemente volvió a ocurrir en la etapa de mayores excesos de Almafuerte. Analizando lo sucedido, Walter Martínez explica: la locura era muy mortificante cuando yo me fui.
Veníamos con la cabeza quemada y en lo personal estaba cansado de las discusiones, porque más allá de todo lo bien que uno lo pasa en un grupo como Almafuerte, llega un momento en el que te cansás. Es cierto que a lo último Ricardo empezó a agredirme un poco, pero eran boludeces que a la distancia veo de otra manera. Me tendría que haber cagado en todo, porque lo que detonó la situación fue que me metí más en las discusiones y así como Ricardo discutía con el Tano, comenzó a putearme a mí también. Y yo, en lugar de agarrarlo a trompadas un día, desarmé la batería y para Ricardo el que se lleva los instrumentos no vuelve más. Lo lamento, porque en realidad yo tendría que haber tomado las cosas más a la ligera. Si bien a Ricardo siempre le resultó difícil perdonar a los músicos que abandonaron sus conjuntos, como ya se ha dicho, la amistad entre Walter Martínez y Diorio continuó después de que cicatrizaron las heridas. Ricardo es así, cuando tomas decisiones no vuelvo atrás y eso es bueno, dirá Tony Escoto. Es un buen pibe, Walter. Lástima que no le gustaba la falopa, ironiza Iorio, al tiempo que agrega, Martínez estaba mal porque el Tano y yo llevábamos la existencia de otra forma. En un momento él estaba muy nervioso y dijo, no quiero tocar más. Se llevó sus cosas y listo. En Almafuerte, si alguien se va, no lo vamos a buscar. Así que a los pocos minutos hicimos un ensayo de 4 horas con Vin Valencia. Respecto a los permanentes cambios de bateristas en sus bandas, el 21 de mayo de 2005, en una charla que el autor de este libro tuvo con Ricardo Iorio antes de una presentación de Almafuerte en el Estadio Obras, el músico se refirió al ríspido tema con detalles y dio a conocer algunas opiniones muy singulares. Desde las épocas de B8, o incluso antes, fue una constante el cambio de bateristas en tus grupos. ¿Por qué te cuesta tanto dar con uno que permanezca estable? Yo creo que el instrumento más difícil de tocar, pero a la vez el más gratificante, es la batería. Si me tocaran hacer de nuevo, me gustaría ser un baterista. Muchas veces pienso en comprarme una para tocar en mi casa, aunque sea, pero me frustro porque es muy difícil tocar como el vaso de vino como toca Walter. En mi carrera hubo muchos cambios de baterista porque la gente no se banca este trajín. Es muy cansador tocar la batería y muchos temen morir tocando este tipo de música. No es lo mismo la chiringa con un bombucho que tocar como lo hace en Valencia. También prima eso de no tener miedo a morirse en un escenario. Es la primera vez que escucho algo semejante. Sí, sí, es muy extenuante. Además, también está la personalidad de la gente. Porque hay mucha gente que toca muy bien la guitarra y canta muy bien, pero no sabe coger, loco. Entonces yo siempre digo, no importa si no sos el mejor, lo que importa es que seas una buena persona, agradable, simpática y que tengas afinidad. Eso también lo aprendimos. Hay una cosa de papo en eso. El rock es la joda, loco. Si esto no es joda, si no te divierte, no sirve, y así pienso yo. Renovarse es vivir, habrá pensado Iori una vez más tras la partida de Walter Martínez. Porque él sabe muy bien lo que es renovarse. Una caída no es una derrota, diría el Tano Marcello acerca del alejamiento del baterista. No es nuestro problema. Los compositores somos nosotros, dirá Iorio. Y así fue. Sencillamente, a Iorio le tomó apenas unos minutos decidir que el reemplazante de Walter Martínez sería Adrián Toribio Valencia. Nacido en Ramos Mejía, hijo de herrero, piloto de avión y abuelo de dos hermosas mellizas. Valencia es un tipo buenazo con un pasado musical que incluye a Huff, Matriz y bandas de rock progresivo como Solás. Por ese entonces era dueño de una sala contigua al lugar donde ensayaba el más fuerte y vivía en una casa ubicada en el mismo terreno que ese búnker donde practicaba la batería todas las tardes. El mismo día en que Martínez decidió marcharse del más fuerte, después de la discusión Yoyo escuchó tocar a Valencia. Prestó atención a su particular estilo y no dudó ni un minuto ni un instante cuando lo vio salir. Hola, amigo. ¿Sos vos el que estaba tocando la batería? Le preguntó Ricardo. Sí, sos bueno, ¿eh? Lo elogió el bajista. Así fue el primer cruce de palabras entre Iorio y Valencia. Vin sabía de la historia de Ricardo, pero apenas lo conocía de vista
por habérselo cruzado infinidad de veces en esas salas de ensayo. El diálogo entre ambos se prolongó y continuó luego en la propia casa del baterista, a escasos metros de las salas de ensayo. Un rato después, Iorio le propuso tocar en Almafuerte. Loco, tengo 8 fechas, me tenés que salvar. ¿Querés venir a tocar?, propuso Iorio entusiasmado. Valencia se sorprendió y quiso saber más. Pero, ¿qué pasó con Walter Martínez? No te interesa lo que pasó. ¿Cómo no me va a interesar si con Walter yo tengo buena onda? Compartimos cosas, momentos. Después te explico lo que pasó, lo cortó Iorio secamente. Vos tenés que tocar en Almafuerte. ¿Venís o no venís? Y la respuesta no tardó un segundo en llegar. Más vale, ¿cómo no voy a tocar? Fue la exultante réplica de Bim. Vin Valencia recuerda la situación sentado en la misma sala de ensayos donde tocó por primera vez con Yori y con el Tano Marcello. Yo no entendía nada. Después de esa breve charla que tuvimos, Ricardo se fue. Estaba recaliente por lo que había sucedido con Walter Martínez. Un rato después hablé con el Tano y le conté la propuesta que me había hecho Iorio. Yo al Tano lo conocía mucho más porque a veces zapábamos juntos. En mi sala. Entonces prepárate porque vamos a ensayar. Ahora lo llamo, me dijo. Dicho y hecho, hablaron por teléfono y Ricardo regresó a la sala a las 10 de la noche, según cuenta Bill, y enseguida confiesa. Me agarró un cagazo de la hostia. Loco, vamos a ensayar, dijo el tipo ni bien llegó. Me acuerdo que yo estaba cenando y los fideos me quedaron atragantados. Esa misma noche ensayamos 3 horas seguidas los temas de A Fondo Blanco que yo ya conocía porque prácticamente los escuché nacer en esas salas de ensayo. El grupo compartía todo en el terreno de mi casa donde están las salas, asados, ensayos, cervezas. Y bueno, a la semana y media debuté en vivo en Mar del Plata. En ese momento el cambio de baterista fue automático para que no quedara un hueco en nuestra carrera artística, recuerda Ricardo. Con Vin nos habíamos cruzado en muchos lugares, pero como él es una persona muy reservada y no un moscardón, sino que es un hombre bien en sus quehaceres. Recién lo conocí cuando alquilamos esa sala que está ubicada en el fondo de su casa. El día que Walter decidió dejar el grupo me fui a mi casa para no tener discordias, tratando de entender los propósitos de Walter y preguntándome por qué éramos tan insoportables. Pero después volví a la sala y entonces le preguntamos a Bim, ¿te animás? Y Bim respondió. Fue como un llamado del cielo para él y para nosotros, igual que nos sucedió con Walter Martínez. En Bim encontramos a una persona superior a quien no solo le podemos confiar tus problemas cotidianos y tus entreveros, sino que también podés recibir de él experiencias de vida que te llenan el corazón o que te solucionan un drama. Pienso que Vin es un hombre que en el transcurso de su vida ha sabido encontrar un equilibrio. Ese tipo de cosas también las noto en personas como Sky o el Indio Solari. Semanas después del ingreso de Valencia vino una nueva serie de presentaciones. Cemento, Luján, General Rodríguez, Montevideo, Córdoba, Rosario, Ramos Mejía, Chajarí y Mendoza. Como siempre, tocaban en todos lados. Luego cerraron el año con otra presentación en un Obras colmado de público. El 6 de diciembre, en total, fueron 40 conciertos durante todo el año 2000. Almafuerte es una banda de constantes anécdotas, asegura Vin. Desde que te subís al micro hasta que llegás y bajás te morís de la risa. Y Ricardo es el único músico que yo conozco que en medio de un concierto puede estar 10 minutos contando una historia y la gente lo escucha morir. A veces lo suyo parece un monólogo. Él es como un actor para mí. Así lo veo desde atrás. Cuando toco la batería me parece estar viendo a un Enrique Pinti o a un Fernando Peña contando historias. Ricardo está más allá de la música. Es un decidor que te puede hablar de cualquier tema. Se enteró de algo y se lo tira al público en vivo. Y ese público lo recibe de una manera muy especial. Para ese entonces, Iorio seguía siendo la comidilla de los medios cada vez que hacía declaraciones enérgicas. Entre las máximas que hizo por la época pueden citarse las siguientes. La mayoría de las personas odian que pueda tener tanto aguante. Pero yo no le tengo miedo a nada. Soy re loco, ¿cómo tengo que ser? Y si hay un grupo de rock que no son re locos, es porque son unos salames.
No soy ni de izquierda ni de derecha. Estoy partido al medio. Madhouse, número 112, julio de 2000. Mis canciones son realidades, pero no tienen que ver con el fascismo, con la extrema derecha o con la extrema izquierda. Es más, yo considero descolocada la gilada que canta rock and roll y expone las banderas izquierdistas, porque yo nunca vi un video del Che Guevara fumando un porro y bailando rock and roll. Página 12, mayo de 2000. No soy el mejor cantor, soy el peor, pero yo soy yo, y lo que canto es lo que a mí me pasó. Considero que nací para mostrarle a un montón de padres que, cuando les nazca un loco como yo, no lo tomen a la chacota, sino que sepan que ese pibe puede llegar a ser algo bueno. Pero, número 497, octubre de 2000. Si a los demás del palo heavy le va mal es por toda la mierda que me tiraron y que ahora se les vuelve en contra. Yo sigo en la mía. Generación X, número 225, marzo de 1999. Tengo temas definidamente anti-institucionales cristianos y otros que son directamente anti-institucionales más que en contra de algo o de buscar un chivo expiatorio porque es judío o lo que fuera. Soy un argentino, un perro cristiano. Rolling Stone, número 24, marzo de 2000. Justamente por sus famosos decires en el 2001 hubo otro episodio álgido en su vida. Tras la edición de Piedra Libre, el séptimo disco de Almafuerte que incluía el tema Cumpliendo mi destino. Una vez más, el emblema metalero se le colgó el cartel de buscado a partir de una canción donde dejaba bien en claro que prefería el campesinado de José Larralde a una revolución irrealizable con el Che Guevara como estandarte. Siempre me opuse a que me pase, tener que callar la verdad por miedo. Por eso perdí amigos y me gané el desprecio de los muchos jodidos que hay en mi suelo. Prefiero a José Larralde que al Che Guevara. Guardo de un hombre grande, guerrero nacional que hoy tienen preso. Puede haber caballo verde, mas no uno de ellos honesto, y en esta, mi canción lo manifiesto. Estas verdades me llegan por intuición, pues jamás nunca a mí me habló el corazón, y sigo en esa huella, cumpliendo mi destino. ¿Será pecado sentirse argentino? No lo sé. Díganmelo ustedes, malditos mentidores. La alusión a Mohamed Ali Zeneldin en Cumpliendo mi destino está en una frase atribuida a este militar que encabezó dos alzamientos entre 1988 y 1990 y que combatió en Malvinas en 1982. Es más fácil encontrar un caballo verde que un judío honesto. La prensa consideró paradójica la reivindicación de Zeneldin e inevitablemente se encendió la polémica. Iorio debió responder entonces a varios interrogantes para empezar. ¿Cómo es que el mismo músico que en sus declaraciones de joven siempre desarrolló una crítica aguda a los militares termina hoy apoyando públicamente a uno de ellos? El hecho de que Ricardo Iorio tenga un libro autografiado por el propio militar tal vez sea la mejor respuesta. Y también hace parte de ella el hecho de que Iorio reconozca que su propuesta está hoy más ligada que nunca a las Fuerzas Armadas. Yo no sé si eso es contradicción o evolución. Son cosas y cambios que se fueron dando en mi vida, afirma, y sin inmutarse en absoluto ante la hostilidad que encierra, hoy está más resuelto que nunca a promover su pensamiento. Jamás conocí personalmente a Zeneldin, pero es un grato orgullo para mí tener ese libro autografiado. Es un libro que él escribió y lo tituló La Guerra del Atlántico Sur. Mientras él estaba preso, algún allegado suyo le habrá dicho, hay un muchacho que está cantando. No sé si a tu favor, pero está cantando. Y entonces él me dedicó su libro con unas sentidas palabras, porque en ese tiempo justo había fallecido mi esposa. Muchas veces pienso que las cosas hay que decirlas en vida. Yo lo hice en una canción y él me dedicó un libro. Para- eh, pero para mí ese tipo de gestos son poderosos, porque en la historia de todo esto quedará mi canción. Veamos lo que tiene que decir Ricardo Mollo al respecto de todo este asunto.
Más allá de que yo no comparta a un tipo con un arma en la mano, creo que Ricardo le encontró a Zaineldin una parte positiva, así como otras personas le encontraron partes negativas. Si me refiero a Malvinas, me quedo con él y no con Mario Benjamín Menéndez, que terminó la guerra con las botas lustradas. De hecho, los combatientes que estuvieron con Zeneldin en la guerra lo respetan. Ricardo debe haber hecho más foco en el tipo que tuvo las pelotas suficientes para bancarse una situación que tiene que ver con defender a la patria, y en ese punto me parece que hay algo que él rescata que está bien. La otra faceta de Zeneldin es la que yo no comparto ni entiendo, la toma del poder. Yo recuerdo muy bien al Cara Pintada con la misma actitud que tuvieron otros militares en momentos oscuros de la Argentina. De todos modos, creo que cada uno tiene derecho a decir lo que cree, y para mí aquella situación fue más una movida del tipo: vamos a hacer quilombo con esto. Total, Iorio se presta a la situación. Ricardo Mollo considera que Iorio fue el blanco de las críticas en ese momento y finaliza diciendo: en este país realmente hay cosas mucho peores que una canción. Por supuesto, una parte de la prensa y de la opinión pública estaba lejos de entenderlo así, y tampoco creyó que la participación de Zeinaldin en la Guerra de Malvinas fuera una buena justificación para que el músico metalero le dedique una canción. Varios medios apuntaron contra Iorio y los cuestionamientos volvieron a aflorar de todos lados. Para algunos, por ejemplo, no se trataba de pedirle al artista que fuera políticamente correcto, sino de negarse a suscribir barbaridades, tal como escribió Sebastián Feijó en el número 122 de Madhouse. El chiste llegó demasiado lejos, no se puede jugar con cosas tan serias como estas, sobre todo hablando de discriminación y era bala a un golpista, con las que está jugando. Las sucesivas patinadas pueden marcar un antes y un después en su carrera y hasta en su vida. Como siempre sucedía, hubo también un sector de la prensa del rock que estuvo de su lado. En concreto, por ejemplo, Juan Ignacio Provéndola le hizo una defensa en su revista Si se calla el cantor, y en su editorial preguntó: ¿tan caretas, jetones y jodidos somos los argentinos que no podemos respetar una simple idea por más repulsiva que nos suene? Pim Valencia cuenta sobre este punto: para mí aquella situación fue algo nuevo. Era mi primer disco con Almafuerte y de golpe me encontré con varios periodistas en la puerta de mi casa buscando a Ricardo porque ahí ensayábamos. Un quilombo tremendo. En esa situación a Ricardo lo viví como es él, un tipo que puede hacer con sus letras y con su forma de ser lo que quiere. Yo sé cómo enfoca su vida, entonces lo respeto de esa manera. Lo que él dice y hace es así, y bueno, se respeta en su forma de escribir y de hablar, y me parece perfecto. En la intimidad de la banda nunca hablamos de esos temas ni nos afectaron. Mucha gente no se imagina cómo es Ricardo en realidad o cómo lo vemos nosotros. Para mí es un tipo muy generoso, muy loco también, sí, bien loco. Entonces, si hay gente que le dice aguante el loco, ¿por qué después le piden cordura? Si es loco, aguantatela. Pasivo ante las controversias que se suscitaron a su alrededor en agosto de ese año, el músico decidió romper el silencio para defender otra vez sus declaraciones. Accedió a dialogar con el periodista José Bellas del suplemento Sí de Clarín, que creyó oportuno titular la tapa de su edición del viernes 10 de agosto de 2001. Ricardo Iorio: ¿qué le pasa por la cabeza al emblema del heavy nacional? ¿Fascista? ¿Antisemita? ¿Nacionalista? Las interpretaciones a las respuestas de esa entrevista que se citan a continuación corren por cuenta del lector. ¿Qué cosas hacen que sientas afinidad con Zaineldin? Yo soy un descriptor y lo hago desde el presente inmediato. Hay otros que lo hacen pero le tienen mucho miedo a la viaba. El tema dice claramente que son verdades que me llegan por intuición. Mi corazón no está puesto en eso. No jodas, lo menos que esperan tus fans es que pongas el corazón en un tema. Es simplemente una letra. Soy la comidilla de un escandalete, pero me la rebanco. Además, no me afectó para nada en lo laboral. Al contrario, viene más gente a los conciertos, pero me jode que se diga que soy fascista. No tengo otra arma que un instrumento y una lapicera para escribir. No es necesario agarrar un arma para difundir una idea totalitaria. Además, es inédito que desde el rock alguien apoye a un militar.
Es que el que crea que el rock es de izquierda está muy equivocado. Hasta la música latina es más de izquierda. Dicen que reivindico un militar fascista. ¿Qué quieren que sea un militar? ¿Apicultor? Me remito a lo que dice la canción. Son verdades que me llegan por intuición. ¿Estás arrepentido de haberla grabado? Creo que lo que más me agradó fue que los allegados a Zenildin puedan saber que un artista pudo escribir sobre sus decires. Si te interesa que le llegue a él, ¿no podés negar tu apoyo al golpista? Lo de golpista es relativo. ¿Quién nos va a zafar de los que entregan al país? ¿Cuántos de los que hoy gobiernan han ido a golpear la puerta de los cuarteles para fraguar un gobierno elegido por el pueblo? Yo describo el presente inmediato. El arte es eso, y de esa manera se coopera a una lectura futura de los acontecimientos de una época. Sea como fuere, en lugar de dar respuestas, esto suscitó más preguntas, y una vez más Ricardo quedó envuelto en las controversias. Igual que ocurrió en el incidente con Rolling Stone, hubo muchos actos de hostilidad hacia él que se hicieron públicos. Un sector de la prensa que siempre siguió de cerca la evolución del vínculo entre Ricardo Iorio y Ricardo Mollo comenzó a circular persistentes rumores sobre una posible desaveniencia entre ambos cuando Moyo se encontraba produciendo Piedra Libre. Afirmaron que el cantante y guitarrista de Divididos tenía sus dudas acerca del contenido lírico de un tema y que hubiera supeditado su presencia a la exclusión de una letra explícita. Moyo confirmó el episodio para esta biografía. Llegamos a un común acuerdo, revela. Es el tema que en Piedra Libre lleva por título Allí en San Juan, que tenía otra letra. El Iorio que hoy canta en Almafuerte no es el mismo que aquel bajista que tocaba en B8. En algunos aspectos ni siquiera es el mismo que grabó el disco Piedra Libre. Como quiera que se lo defina, hoy es un hombre más decidido, con más experiencia de vida y más combativo. Es en este contexto que el lector deberá analizar su testimonio y darse cuenta de que cuando Iorio habla abiertamente, no le temo a su discrepancia con determinados sectores de la sociedad argentina. Para él hay una diferencia abismal entre la dictadura y los militares de la actualidad, y eso le basta para cerrar el caso. Hay gente que cree que todos los militares que estuvieron en la represión y cuando uno le canta a un militar, el hijo del desaparecido cree que todos los militares son unos hijos de puta. Hace un tiempo recordaron los 30 años del golpe militar y a uno le devolvieron su cargo porque estuvo en contra de todo eso, o sea que no todos eran iguales. Yo creo que esa experiencia fue grata y válida. Tengo un libro autografiado por un militar que combatió en el Atlántico Sur. Era solo un soldado que tenía que cumplir órdenes y las cumplió. Y lo aprecio, todavía vive. Más allá de toda la crítica que recibí por esa canción, yo jamás me arrepentí o me dije a mí mismo, qué pelotudo fui, qué cagada me mandé. Todo lo contrario, me siento orgulloso de cumpliendo mi destino. Que quede bien claro que me siento identificado con personas como Zaineldin porque no todos los militares fueron malos. No todos hicieron el mal en su vida. No es lo mismo Zaineldin que Macera. Nada que ver.